tal, amigos? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este podcast de Tal Palo Tal Astilla. En este podcast vamos a hablar la continuación sobre nuestra introducción. ¿Cuál ha sido la importancia del acercamiento de un padre a su hijo cuando se crecieron lejos? Como bien lo mencionábamos en el anterior capítulo, es importante la conexión que tiene un padre a su hijo, independientemente si están viviendo cerca, si están viviendo en otro país, ya que esto es en base a mi ejemplo. Si bien no crecí junto a mi padre, pero la comunicación siempre estaba ahí. La comunicación siempre estaba ahí. Hey, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Y eso para mí fue súper importante. También el hecho de haber crecido con mis abuelitos, mi tía, fueron personas que me formaron tal cual como una segunda madre, como un segundo padre. Y lo agradezco mucho, ya que como bien tuvimos un comentario de uno de nuestros amigos cercanos que había visto el podcast, es súper importante del hecho de que no simplemente los padres es el decir cada fin de mes, hey, mira, aquí te mando para tus gastos, tus estudios. Eso no es en realidad lo importante, eso es secundario, ya que importante es el hecho de saber, de tener un acercamiento y de cierta manera de si estás o no estás cerca con tu hijo, con tu familiar, formar esa persona. Para mí hoy en día ha sido muy importante esto, si bien todavía sigo educándome, sigo aprendiendo, cada día es una nueva lección para mí. El saber que tengo a alguien cercano, decir, hey, mira, por aquí este es el camino correcto, o tal vez esto estás haciendo mal. Todos hemos pasado por una etapa donde de cierta manera no estamos yéndonos por el camino correcto, pero lo importante es saberlo reconocer, lo importante es saber decir, hey, ponte las pilas que esto no es para ti hay un camino mejor, para ti hay cosas mucho mejores, así que dale con todo y este es lo que vamos a hablar sobre este capítulo. Sí, Javi, es muy importante desde la primera vez que grabamos que decidimos esta bonita idea, que de hecho nace más que todo desde ti. Y eso es muy importante y nunca lo había pensado de esa forma, pero sí tiene toda la razón, podemos decir muchas cosas para la juventud, para las personas que nos están dispuestos a seguir. Pero Javi, una cosa muy fundamental, si bien de alguna forma he tenido esa oportunidad o esa ventaja de darte, digamos, una idea, de darte quizá una lección de vida, qué sé yo, pero recuerda que no viene de gratis, correcto, viene de alguien más y tienes toda la razón. Entonces eso de alguna forma nosotros transmitimos algo que aprendimos, entonces eso puede ser en negativo o en positivo. Entonces yo te puedo decir, desde mis padres yo aprendí muchísimo de su forma de vivir, de su forma de dar sin importar qué tienen o no tienen, de dar a las personas alrededor. Y eso yo me quedé muy asombrado, a pesar que alguien decía, no importa qué tan jodido estés, siempre va a haber algo que dar. Y eso es lo más importante, eso es lo que aprendí. Entonces cuando de alguna forma en la triste realidad de los migrantes, de alguna forma tuvimos que dejar nuestro hogar, tuvimos que dejar nuestra familia, en este caso a mi hijo, una decisión muy fuerte, pero al mismo tiempo también un convencimiento muy fuerte de que se queda en manos de quién, porque correcto, sería una irresponsabilidad en mi caso, ni por más joven que haya sido, o sea, no importa que, digamos, en qué tiempo nosotros aprendemos, yo no podría haber dejado en manos equivocadas. Y en ese caso, si es que dejamos en manos de quién lo dejamos, en este caso, bueno, claro, gracias a la vida que dejé en las manos de mis padres, y entonces obviamente los padres de quien digamos, me educaron de esa forma, entonces sabíamos que dejamos en buenas manos. Así que todo tiene que ver con lo que está detrás o alrededor de nosotros. Entonces, Javi, mucho tiene que ver en eso. Entonces, esperemos que esto dé una gran lección a los jóvenes, especialmente en estos momentos, en esa situación de la migración que hay a nivel mundial, de hecho, que tenemos que de alguna forma mudarnos de un lugar a otro, que tiene que ver mucho también con la situación de los países a donde migramos y de dónde migramos, de por qué migramos y para qué migramos. No tiene que ver, nunca tiene que ver con que yo quiero dejar a mi país porque me gusta tanto el otro país. No necesariamente eso, correcto, sino que tiene que ver los detalles de cómo está mi país, cuáles son las oportunidades y cuáles son las otras oportunidades que vamos a dejar. Así que, Javi, eso es muy fundamental. Entonces yo estoy tan agradecido de que tú hayas captado eso desde jovencito, de que nunca
de alguna forma tuviste que decir, bueno, a la final, o sea, como un pretexto para, bueno, yo cojo este camino por esto. Correcto. Entonces, alguna forma, digamos, alguna vez tú decías de que, bueno, hay, digamos, jóvenes que están rodeados de toda la familia y como quiera toman el camino incorrecto. Correcto. Pero de la misma forma, hay jóvenes que, como en nuestro caso, hemos tenido esa decisión de abandonar el país por muchas razones que eventualmente en nuevos podcasts hablaremos sobre eso. Pero al mismo tiempo tú decías, bueno, las razones que nos están dando o cuando, digamos, vemos más amplio la situación, vemos por qué fue las cosas y eso estoy muy agradecido de que tú hayas visto esa visión, digamos, de por qué y para qué fueron las cosas. Correcto. Eso es muy importante del verdaderamente tener una línea de decir, ok, yo lo hice por esta razón. Porque para mí en todo caso, o sea, siempre desde muy pequeño yo lo he visto en el sentido de que, ok, lo hicieron por el simple hecho de que por ciertas razones, bien o mal, esa era una oportunidad de decir, ok, lo voy a hacer porque simplemente yo lo veo a futuro. Es el futuro para mi hijo, es el futuro para mi familia, es el futuro para todos los que estén alrededor de mí. Y en realidad fue así, porque gracias a que mi padre pudo tomar esa decisión y decir, ok, lo voy a hacer, no sé qué va a pasar, pero lo voy a hacer, y yo pude tener oportunidades grandes y lo agradezco mucho porque gracias a eso he tenido muchas oportunidades en mi vida, tanto laborales, de estudios, en todo sentido he tenido muchas oportunidades y ha sido por ese esfuerzo que se dio en cierto momento. Yo siempre tenía en mente yo en todo caso me pongo a pensar, o sea, para la gente que dice, no, es que se fueron, me dejaron solos y tal. Para mí eso en realidad no lo veo como un pensamiento correcto, simplemente yo lo he visto como el pensamiento de que, hey, eso lo hicieron para que yo tenga esas oportunidades que hoy tengo y hoy en día lo estoy valorando, hoy en día tengo muchas oportunidades y las sigo teniendo y todo ha sido a partir de eso. Tal vez en otro caso yo hubiese dicho, pero hey, ¿por qué si estábamos en esa situación no vieron algo más allá para hacerlo? Creo que uno como padre siempre va a ver el bienestar de los que están atrás de uno, entonces para mí es una decisión que fue perfecta, fue una jugada muy importante que se hizo en su debido tiempo. Hoy en día se puede decir que estamos cosechando ciertos beneficios que ya se han dado a partir de los años, y también tener ese privilegio de todo esto que para mí lo estamos haciendo, que es una conversación, fue nuestro día a día, no es como que lo estamos haciendo ahora. Esto que ahora lo hago con mi padre a través de una cámara, fue nuestro día a día cuando yo manejaba mi trabajo, mi padre a su trabajo. Entonces hacíamos lo que estamos haciendo ahora simplemente a través de una cámara. Él en este país, yo en mi país, bueno, nuestro país. Yo lo hacía mientras manejaba mi trabajo, mi padre mientras manejaba el suyo. Pero esas conversaciones ya las teníamos. La única diferencia que dijimos, hey, todo esto lo queremos hacer como un registro para nuestro futuro, pero también me puse a pensar, esto le puede servir a otra persona, porque todas estas conversaciones que teníamos las mañanas, ya cuadrábamos del universo, decía, hey, yo haciendo mi trabajo, él haciendo su trabajo, y hasta los horarios cuadraban para ir hablando. Entonces todo esto lo hacíamos mientras estábamos en el carro. Entonces ese tipo de cosas, y yo me ponía a pensar, digo, pero ese tipo de conversaciones le puede servir a alguien más. Si tal bien nos escuchan personas que están lejos, jóvenes, niños que están lejos de su padre, lejos de sus familiares, y a veces no tienen esa comunicación porque lastimosamente hay padres que migran o simplemente por otra situación están lejos de sus hijos, pero se olvidan, piensan que ya, o sea, tuve un hijo y tú por tu lado y ya no quiero saber más de ti. En realidad, si es que en este podcast nos llegan a escuchar algunos padres que están lejos de sus hijos, créanme que es importante el tener el acercamiento, el no simplemente decir, hey, te envío algo de dinero y ve con eso tú cómo te resuelves y se acabó. Ese tipo de cosas es secundario. Vuelvo a repetirlo, es secundario. Lo importante es la cercanía, el no dejarle solo. Recuerde que los jóvenes están en un proceso de desarrollo. Y todo eso que están recibiendo, que captan, que están a su alrededor, eso influye muchísimo. Eso créanme que influye muchísimo para el futuro. Yo siempre he tenido ese punto clave de decir, yo crecí para hacer cosas grandes y hasta el día de hoy lo sigo practicando porque yo soy muy creyente de la ley de la atracción.
Si lo tengo en mi mente, no importa si es hoy, si es mañana, si es pasado mañana, en algún momento va a pasar. Y muchas de las cosas que lo he hecho en mi vida ha sido por eso. Nunca me lo he sacado de la cabeza hasta que lo cumplo. Hoy en día tengo metas más grandes, si bien yo me he organizado como que cada cierto periodo de tiempo, de aquí a este año voy a hacer tanto, de aquí a este año voy a hacer tanto. Mis metas ahora son mucho más grandes, lo cual me encanta ser una persona así. Si bien todavía tengo mis errores, si bien todavía tengo cosas que a veces digo, rayos, en esto estoy fallando, pero puedo cambiar. Lo importante es saber reconocer los errores que tenemos y decir, ok, por aquí es mi falla, pero voy a hacer cosas más grandes. Y qué mejor que tengo el privilegio en este caso de que somos padre e hijo y tenemos la misma línea de crecimiento que buscamos los dos. Si bien él en su lado ya tiene mucha experiencia en muchas cosas que a mí me interesan, yo estoy aprendiendo cosas nuevas que también es de interés de él. Entonces simplemente todo esto creo que como cualquiera va a beneficio de nuestra familia, pero también espero que a futuro, mediante esto y mediante exactamente la sociedad, porque yo creo que el verdadero privilegio de la vida es hacer algo por los que están afuera, algo por la sociedad. En sí creo que ese es el verdadero privilegio de la vida, decir, ok, qué linda que es la vida, el poder no solamente enfocarte, sí, claro, la prioridad siempre va a ser tu familia. Pero si tu familia está bien y tú puedes hacer algo más por los que están a tu alrededor, por la sociedad, por la gente que de verdad necesita, creo que ese es el verdadero privilegio. Y espero con esto y con muchos proyectos más que tengo en mente con mi padre y con todo, podamos llegar a muchas más personas. Así que simplemente esto es parte de eso. Como les menciono, esto es algo que ya lo hemos hecho desde hace muchos años, no es algo que simplemente es porque... De hecho, esta idea nació hace 2 años. Cuando ya hablábamos mediante videollamada y algún momento deberíamos hacer un podcast. Sí, dale, ya pasó el tiempo, pero como le digo, mientras no me lo saque de la cabeza, en algún momento va a pasar. Así que esta es una prueba más de que si no me lo saco de la cabeza va a pasar y hoy en día lo estamos viviendo. Si bien es un comienzo, espero que sea de largo y con mucho apoyo de muchas personas, ya que nuestro primer capítulo en realidad yo decía, bueno, tal vez lo vea yo y mi padre, pero en realidad tuvimos muchas vistas, no es demasiado, pero para mí es mucho. Sobre todo los mensajes de personas cercanas a mí, de personas, de amigos, de personas importantes, que hey, qué chévere, videos de otros amigos cercanos a nosotros que están en otro país y con el agradecimiento y dándonos nuevas ideas y como siempre le he dicho, este es algo abierto para que nos den ideas de qué más hablar y si a alguien le sirve, qué bueno y también a seguir haciendo más. Bueno, hoy vamos a tocar específicamente el tema de cómo fue nuestro vivir a través de una pantalla, por decirlo así. Estábamos muy cercanos, la única diferencia es que no podíamos hacer esto que estamos haciendo hoy en día. Si bien mi padre tuvo que tomar sus decisiones en su momento, yo pienso que fue una jugada perfecta. Hoy en día estamos bien y simplemente es llegar a más personas. Entonces vamos a tocar ese tema, otros temas más y continuar con lo que fue parte de la introducción. Y en un segundo capítulo también tendremos muchos temas más interesantes. Sí, definitivamente, Javi. Lo más importante yo pensaría como una lección de vida, yo diría. De alguna forma, alguna vez yo he pensado cómo influiría, digamos, en mis hijos o en los que nos siguen o los que nos ven, cómo nos influencia. La situación es de retroceder nosotros a la edad. Entonces es la mejor forma. Cómo quisiera que yo hubiera sido educado, cómo quisiera que me hubiera gustado tener o escuchar. Entonces eso fue quizá una guía. Entonces alguna vez tú me dijiste, bueno, lo más importante no era el dinero que se envía para esto, eso es secundario, eso es, correcto, digamos, situación económica, que a la final lo vamos a necesitar para nuestros gastos, la comida, la ropa, llámale como tú quieras. Pero lo más importante, lo más primordial, lo más básico es el valorar la situación y las cosas que se nos vienen. Y de alguna forma, mi idea fue darles, digamos, el valor, el contenido a lo que nosotros hacemos y transmitir eso a los demás, no necesariamente en la cuestión monetaria, sino que en la cuestión de valores. Correcto. Y eso es lo que de alguna forma nuestros padres o nuestros abuelos nos han pasado. Y eso debería ser lo más importante. Tal como tú decías, Javi, de alguna forma la cuestión económica puede venir cada semana o cada mes o depende de la situación de los padres o de dónde están. Pero eso yo pensaría que de alguna forma incluso sería un arma de doble filo.
Exacto. Porque si tú te pones a pensar, y ha habido esa situación de que, bueno, toma, yo estoy trabajando y asumo que con eso vas a resolver todo, y no necesariamente. Cuando el jovencito, cuando incluso el padre, en mi caso, estamos viendo cómo desahogarnos, cómo ver la situación, cómo aprender de cada día. Y eso es lo que yo decía, mira, Javi, hoy hicimos esto, me parece maravilloso. De alguna forma yo nunca pensé que se iba a dar esto, pero se dio. ¿Por qué? Porque yo perdí esos miedos y brinqué el charco de alguna forma. Correcto. Y se me dio. Entonces, claro, eso va a dar un plus a los que vienen atrás, en este caso a ti, Javi. Oh, wow, entonces es posible. Entonces no hay que sembrar miedos, hay que sembrar esperanzas, hay que sembrar ese positivismo. Y eso es lo que yo creo que debemos de hacer con los demás, con los que vienen. Y eso, básicamente la comunicación, obviamente entendiendo los tiempos, entendiendo las edades. Y yo estuve muy claro en esa situación, entendiendo especialmente la edad, digamos, en ti, Javi. O sea, claro, la comunicación la venimos, digamos, labrando desde muy atrás, desde jovencito, estamos hablando toda la vida, pero diría que desde los 12 a 13 años, entonces ya vamos, digamos, cambiando la forma de comunicación. Entonces, donde ya vamos, digamos, hablando, donde en mi caso yo tenía que hablar de mis experiencias, de qué es lo que me ha pasado a mí, para que él vaya, digamos, captando lo que le podría pasar, lo que le podría hacer bien y lo que podría hacer mal, sin digamos, sin, digamos, poner como una presión que eso tienes que hacer. No, al contrario, no, esto fue mi vida, esto es lo que pasó, ve que te puede servir. Entonces yo creo que una forma de comunicación entre a los que nos siguen sería fundamental. Eso es muy fundamental. Entonces yo creo que ese es lo más importante, no necesariamente digamos, lo material, sino que lo comunicacional, o sea, el transmitir la experiencia de alguna forma, porque Correcto. Tampoco queremos moldear a nuestros hijos a la forma de uno, porque yo puedo tener muchas, digamos, ambiciones en un sentido bueno, ambiciones personales, ambiciones profesionales, pero no necesariamente significa que tú tienes esa misma ambición. Correcto. Tú puedes tener otra ambición, digamos, social, ambición, qué sé yo, en educación, en todo sentido. Entonces, un camino diferente, pero al mismo tiempo la moral y el verdadero derecho a los demás es fundamental en ese sentido, Javi. Correcto, exacto. Sí, creo que todo eso es muy importante. Es muy importante, hay cuestiones que también uno a veces se pregunta, y creo que hay muchas preguntas entre las personas que han pasado por este proceso o están a punto de pasar, porque esto no ha parado. Esto lastimosamente han pasado años y se va de largo, no es esto como que, claro. Ok, esto fue en ese año y ahí se acaba. Esto no es así, esto simplemente continúa. Al contrario, se generaliza. Correctamente, entonces siempre va a haber esa cuestión de, por ejemplo, ¿cuál fue la decisión de por qué tomaste esa decisión de irte del país? ¿Qué te motivó a dejar a tus familiares? ¿Cuál es la decisión? Siempre y cuando las metas sean claras de que lo estoy haciendo por esto y lo están haciendo de verdad, porque en realidad creo que es un camino, independientemente de cuál sea la situación, es difícil para todos. En realidad es difícil para todos, como todo en esta vida, pero no es imposible. Para nada es imposible. Y en este caso, por ejemplo, para mí fue un gran aprendizaje de decir, mira, si bien a ti te tocó vivir esta vida, yo en realidad vivo agradecido por todo lo que he vivido, por todo lo que he pasado con mi vida. Le digo, es maravilloso. Creo que una parte muy importante de tocar todo esto es que, por ejemplo, creo que como muchos han pasado por la dichosa edad del burro, yo creo que la he pasado un buen rato, en realidad un buen rato. Que no se queden estancados, lo importante. Exacto, eso es lo importante. Y también creo que muy importante, muchos no sé si lo han pasado o lo están por pasar, pero siempre va a haber algo. Por ejemplo, en algunos lo han dicho, por ejemplo, como que cuando tú terminas una relación es como cuando realmente maduras. A mí, por ejemplo, por decirlo así, lo más duro que digamos que tuve que pasar fue cuando perdí a mi abuelita. Para mí, de cierta manera, si bien
tuve que pasar por esa situación, creo que fue algo que me cambió la vida. Algo que de cierta manera fue cuando mi abuelita tenía pues su enfermedad. Fue duro el salir al colegio, el llegar y cuando llego a casa simplemente no está. ¿Qué pasó aquí? No, es que se puso mal y tuvimos que llevarle a emergencias o sea, fue duro. Y el llegar y verla ya simplemente acostada en una camilla, o sea, fue totalmente duro. Fue algo que de verdad me impactó. Si bien de cierta manera el sentido de decir, o sea, de cierta manera a veces uno tiene que ser duro. Y yo en esa edad con 17 años, tomar una decisión y decir, o sea, Dios, ya sé que yo la quiero aquí conmigo. Sé que yo quisiera que continúe porque ella es parte fundamental de todo lo que yo estoy siendo hoy en día y todo lo que quiero para mí en el futuro. Ella fue parte fundamental como todos mis seres queridos que están alrededor. Pero esa parte fue dura y también fue muy importante madurar y decir, no, es que y es momento, ella está sufriendo mucho aquí y creo que ha hecho todo por mí y hoy en día voy a hacer las cosas bien por ella y por todos los que están atrás de mí. Entonces fue una parte donde yo maduré, como bien lo mencioné. Si yo estaba en una edad del burro donde tal vez sí la tomaba un buen rato, tal vez de cierta manera fue diferente a lo que yo soy hoy en día. Yo siento que la forma de actuar, o sea, ha influido muchas cosas de mí. Por ejemplo, he crecido mucho personalmente, profesionalmente y ha sido por todo el camino que he pasado, tanto en mis estudios, tanto en mi trabajo. Y hay muchas cosas que han influido, pero de cierta manera el tomar ese cambio tan drástico, diría yo, a cómo yo me comparo de mi infancia, ha influido mucho esa situación del perder a un ser querido. Creo que muchos que han pasado por este proceso saben lo difícil que es, pero de cierta manera el uno ser agradecido y decir, wow, yo sé que tal vez no está aquí conmigo, pero de donde sea que esté me está cuidando y voy a continuar con ese legado que me dejó. Sí, alguna vez cuando tú mencionas sobre las lecciones de nuestros padres o de los que nos siguen, yo siempre me recuerdo una situación. Hablemos desde la misma familia. Tu hermana siempre me decía alguna vez, dice, hey, pa, nunca me dejes de decir todo lo que me dices, aunque te diga que no me gusta. Y eso es cierto, alguna vez va a ser ese efecto. Exacto. Y eso es lo que pasa. De los que vienen, no importa cuánto, si uno es consistente, hey, tú estás actuando mal en este sentido, o yo pienso que tú no estás yendo bien en este sentido, de alguna forma va a ser un efecto en algún momento y va a poner a pensar y decir, bueno, sí, es posible que sí. Entonces a la final, cuando las experiencias se nos vienen o digamos factores sumamente más grandes a lo que uno piensa, en este caso lo que tú dices, perdiste a tu abuelita, a mi mamá en este sentido, es una lección de vida, donde entonces espérate, ahora tiene sentido todo lo que dijo. Entonces, sí, esperemos que la juventud, los que nos sigan o los que nos escuchen, los que nos ven, no esperemos ese momento. Correcto. A que pase ese momento doloroso. Al contrario, tratemos de razonar, tratemos de ver en dónde podemos cambiar nuestra vida, en dónde podemos hacer la guía, cuáles puede ser nuestra guía. Y es muy importante eso. Así que de eso se trata esto, simplemente de pasar nuestra experiencia en una cámara, y lo que tú decías, Javi, básicamente es una conversa, lo que nosotros hemos vivido, y ojalá digamos, les sirva eso como una lección de vida para los demás. Y eso va a ser. Entonces nosotros estamos aprendiendo todos los días de los demás, de los que nos rodean alrededor. Y sí, lo que tú decías, la situación de migración es un factor muy importante a nivel de la humanidad, de todos los países. Entonces en ese sentido también tiene que ver mucho en lo político, tiene que ver mucho en las decisiones de quienes nos gobiernan, y eso es para otros capítulos, para analizar por qué y para qué. En ese sentido nosotros vamos a analizar de lo que ya pasó, de por qué un país deprimido tiene que literalmente exportar a la gente, y son estas situaciones de lo que pasa, a veces por bien, a veces por mal, pero en mi caso pensaría que no debería pasar si es que, digamos, por una situación por una grave situación del país, sino que debería pasar por una voluntad de la familia, con toda la familia, pero no necesariamente pasa eso. Pero bueno, analizaremos eso en otros capítulos, digamos, pero la situación de ahora es
cómo nosotros mejorar, cómo nosotros tomar una lección de vida desde ese sentido de la migración de un país a otro país. En este sentido, en este caso, digamos, de nuestro país, de Ecuador, a Estados Unidos. Sí, y una cosa muy importante también que lo voy a tocar aquí, creo que espero que a muchos les sirva. Por ejemplo, como justamente lo mencionaba, o sea, hay el dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y por ejemplo, en mi caso, siempre tengo presente cuando mi abuelita me decía, hey, ya deja de estar saliendo, ya sales todos los días, ¿dónde estás? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás en la casa? O sea, yo siempre, y creo que como muchos jóvenes eran, ah, pero ¿para qué me dice esto? Pero es que cansado que me siga diciendo esto, ya me aburre con lo mismo. Todo eso de pasar de un día que me está diciendo, ya no salgas, ya quédate en la casa, qué es de tu vida, qué va a pasar contigo. Todo eso cobra sentido en el día de que ya no hay nada de eso. Cuando fallece mi abuelita, pasé de que un día me digan, ya no salgas, ya no estás, porque prácticamente me quedé viviendo solo por ciertas situaciones que pasaron en mi hogar en ese momento, a simplemente llegar a la casa y no había, como bien dicen, pero quien les ladre. No había alguien que me diga, hey, ven a comer, ¿por qué saliste? No salgas, no hay permiso, etcétera. Entonces uno en ese momento, wow, cómo valora todo eso, cómo a veces ese tipo de cosas que a uno le molesta y dice, ah, ya me tiene cansado con eso, a simplemente no tener eso, y uno se pone a pensar y dice, ah, cómo extraño todo eso. Entonces ese tipo de cosas son difíciles, son duras para una persona. Entonces ahí es cuando uno verdaderamente valora todo ese tipo de cosas, valora esos pequeñitos detalles que a veces uno inconscientemente no le para bola. Ahí es cuando uno valora. Y a veces también, por ejemplo, muchos de los padres, por ejemplo, cuando salen, hay la preocupación de dónde estará bien, va a volver. Por ejemplo, yo lo he pasado con mis primos, que son como mis hijos. Entonces a veces mi primo, por ejemplo, que a veces ha salido y entonces, hey, mira, voy a salir, ya vengo a tal hora. Y uno ya tiene como que ese corazón de padre y uno dice, rayos, ¿dónde estará? ¿Estará bien? Volverá y uno no, literalmente no puede dormir, como cuando a veces mi abuelita me decía, es que cuando vos sales yo no puedo dormir y yo estoy preocupado por ti. Entonces uno en ese entonces no lo entiende, es como que está exagerando, pero cuando de cierta manera mi primo ha hecho eso conmigo, entonces al ser yo responsable de él, entonces yo pasé por lo mismo. Entonces ahí es cuando yo entendí, y entiendo por qué pasó eso. Y entiendo por qué siempre me decía eso. Entonces, simplemente como un consejo, no esperemos a que perder ese tipo de detallitos que en realidad es oro. Es oro el tener a alguien cercano, sea su padre, sea su madre, su tío, cualquier ser querido, que no lo dicen por malos, que no lo dicen simplemente por joderles la vida, que no lo dicen porque no tienen nada que hacer o por molestar. Es porque de verdad ustedes son importantes para esas personas. Es porque de verdad esos pequeños detallitos cuentan. Entonces yo lo digo desde mi voz de la experiencia, el pasar de un día de tener todo eso al otro día, perderlo todo, es duro, pero lo importante es que supe salir de ahí, supe valorar todo eso y hoy en día puedo decir, ok, todo esto tal vez mi abuelita hubiese querido verlo en vida. Si bien ahora no lo está viendo, yo sé que ella está conmigo en todo momento, en todo paso que doy y muy orgullosa de todo lo que estamos haciendo. Desde mi punto de vista, desde mi rol de padre, desde mi rol de, como dice un viejo filósofo, la única ventaja que los padres llevan a los hijos es simplemente los días anteriores a lo que tú naciste, eso es todo. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, siempre es un aprendizaje. O sea, tú estás aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Entonces, no tengo ninguna autoridad quizá ante ti. Solamente tengo esa fortuna de pasarte mis experiencias. Eso es todo. Entonces, muy importante eso para los padres de los hijos. Muy necesario, muy importante de que nosotros debemos de identificar a los que nos siguen la capacidad de ellos y decírselos a ellos, hey, tú eres bueno para esto, tú eres bueno en esto, tú eres la persona que tú mismo lo tienes adentro y tú mismo sabes de quién eres, simplemente explóralo y sigue adelante. Es más, y si no te lo dicen,
también tú mismo haz esa experiencia de que no, yo soy bueno para esto, yo soy mejor de lo que yo me creo. Eso es muy importante. No esperen, jóvenes queridos, no esperen de que alguien lo halague para que tú te des cuenta de lo bueno que tú eres para muchas cosas en la vida. Así que es muy importante, muy necesario. Y no necesariamente tenemos que estar esperando los halagos de los demás para saber quién soy yo. Es muy importante eso. Entonces, desde jovencitos, desde pequeñitos, vayamos, digamos, cultivando ese positivismo en nosotros. Muy importante eso. Entonces, a los que le vemos al frente, aprendamos de ellos. Incluso de lo malo, ya, esto es lo que no quiero hacer. Y de lo positivo, ya, esto es lo que yo quiero aprender. Esto es lo que es el camino que yo quiero seguir. Entonces, muy, muy importante y muy necesario eso, Javi. Eso es muy, muy, muy importante para, digamos, desarrollar para tu futuro. De qué es lo que quieres hacer para la sociedad, qué es lo que quieres hacer para ti mismo y qué es lo que queremos ser en la sociedad, cómo queremos contar. Correcto. Otro punto importante también que es necesario decirlo para padres o las personas que están, digamos, de cierta manera a cargo de alguien, es importante no poner limitaciones. Muy importante. Yo, por ejemplo, tengo presente, por ejemplo, cuando yo le decía a mi padre, hey, quiero hacer esto, dale, vamos con todo. Hey, me gustaría hacer esto, chévere, dale con todo. Lo único que no me he dejado hacer es motocross, que era mi sueño. Y bien, por algo habrá sido. Pero algunos miedos infundados. Exacto. Muy importante. Ya, entonces, si bien, bueno, ese es un claro ejemplo. Yo, por ejemplo, nunca me saqué de la cabeza en tener mi moto. Yo tenía desde los 7 años de eso. Nunca me saqué de la cabeza hasta que ya pude trabajar, tenía mi plata y lo primero que hice fue comprarme eso. Lo usé un par de semanas, ya me saqué eso, pero dije, ok. Pero bueno, la cosa es que nunca me lo saqué de la cabeza. Ese es simplemente un ejemplo material, pero hablando en cosas personales, de la misma manera me ha funcionado. Sí. Y en ese caso, en todo caso, la situación que tú decías, o sea, bueno, unos pequeños detalles de por qué no. En ese caso, claro, tú me has dicho, bueno, es que no, es que me gusta, sí. Al mismo tiempo, si bien yo mismo estoy peleándome con eso, digamos, me gusta, me encanta esto, pero al mismo tiempo también hay que entender el chip de ser padre y madre. Entonces, digamos, la mentalidad del padre y de la madre siempre proteger. Entonces, no quiero que pase nada. Pero claro, entonces es un balance donde uno dice, no puedo limitar, pero siempre tiene que haber, digamos, esa precaución de alguna forma. Y claro, esperemos que los jóvenes no se limiten a eso. Al contrario, que solamente balanceen eso. Ok, voy a hacer un balance de los dos lados. De la preocupación de mis padres, pero también del potencial mío. Y ya verán que se vienen cosas bonitas en ese sentido. Sí, correcto. Sobre todo este punto era importante tocarlo porque es importante el no limitar a los adolescentes, porque hay muchos, por cualquier situación, madres en especial, de que a veces los hijos quieren hacer esto, no lo hagas, que tú no puedes. Pero lo que está pasando con eso es que están creando a sus niños con el miedo de, es que yo no puedo hacer eso porque tal vez mi madre me dijo que no puedo, yo no puedo. Recuerden que todo es mental, todo es mental. Entonces siempre darle la oportunidad a los hijos de que, de cierta manera, jóvenes o en cualquier edad, si tienen algo en mente, ok, dale, tú puedes. Es que ese pequeño apoyo que pareciera insignificante, créanme que es importante. Totalmente es importante. Entonces, simplemente no quitar ese miedo quitar ese miedo de en todo caso decir, no, es que tú no puedes. Claro que puedes, todo es mental. Recuerda que si él puede, el otro puede y todo el mundo lo puede hacer. Por ejemplo, para mí ha sido muy importante, ha sido clave en mi persona, de que de cierta manera yo he tenido algo en mente, ok, esto es lo que voy a hacer y esto va a pasar. Lo he decretado tanto que tal cual como lo he dicho, ha pasado. Entonces es muy importante de que todavía tenemos ese miedo de que no, es que él tiene esa oportunidad por tal cosa, por lo que sea. Si bien hoy nos dejamos llevar porque por el apellido, de qué familia viene, de cuánto tiene, de qué estudios, no. O sea, créanme que es simplemente mental. Si tú te lo propones, si tú dices, ok, no, es que esto es, la mente te lo crea. Inconscientemente, la mente te dice, sí, o sea, tú vas a hacer eso. Y tú te lo creas. Si tú te metes eso en la cabeza, en algún momento va a pasar. Yo lo digo en base a mi experiencia. Claro,
un claro ejemplo. Por ejemplo, todos creo que hemos pasado por este momento de vida de donde a 18, 19 años, donde uno ya acaba el colegio, tal vez está en universidad o está decidiendo qué hacer con su vida. Uno dice, bueno, ¿qué hago con mi vida? O sea, creo que muchos jóvenes hemos pasado por esto, por dónde voy y esto. También yo le he pasado. ¿Qué será que hago con mi vida y esto? Pero en algún momento yo me llegué a meter algo en la cabeza de que dije, como que yo me veo en tal trabajo. Yo me veo haciendo tal cosa. Pero yo me metí solamente 2 trabajos de mi vida, 2 trabajos. Dije, uno de los 2 tiene que ser, porque si no es uno de los 2, no voy a trabajar. Entonces básicamente me obligué a mi mente de que es que tiene que ser uno de los 2, y si no es los 2 no vas a trabajar. Hice lo que tenía que hacer, obviamente no todo llega de que, ok, lo dices y va a llegar. No, tú tienes que hacer las cosas para que eso suceda. Hice lo que tenía que hacer, me preparé todo lo que tenía que prepararme y las cosas se dieron. Decretar y activar. Decretarlo. Lo decreté y ya se ha pasado. Entonces simplemente es un sano consejo que crea primero en tu mente y luego se va a hacer realidad. Eso es muy importante. Es algo que todos deberíamos hacerlo. Todavía creo que todos luchamos con nuestros miedos. Yo todavía lo hago. Y eso siempre va a estar presente en la persona. Es parte del ser vivo. Pero simplemente no limitarnos nosotros, porque nosotros nos ponemos nuestros límites. Es que yo puedo llegar hasta tanto. O sea, uno ni siquiera sabe qué va a pasar, pero uno ya está diciendo, es que hasta ahí puedo. O esto es lo que a mí me toca. No. Nosotros estamos para cosas grandes. Nosotros estamos para cosas grandes. Y a veces vemos a tal persona que tiene tal cosa, que ha logrado tal cosa. Esa persona también pasó por el proceso que nosotros tenemos. O sea, primero es mental. ¿Cuál es mi camino? ¿Qué voy a hacer? Todos pasamos por este proceso. Lo importante es ser constantes. Lo importante es no dejar de lado las ideas que tienes. Si bien por cualquier situación, a veces uno dice, no, es que ya no pude, ya esto que lo otro. Es seguir adelante. Es seguir adelante, seguir adelante. Y en algún momento va a pasar todo esto. Entonces, es simplemente un punto que quería tocar, que es muy importante tenerlo presente, decretarlo y va a pasar. No hay que quedarnos con ese miedo, porque en el peor de los casos lo que puede pasar es quedar donde comenzaste. Lo peor que puede pasar. Para los jóvenes es también muy importante digamos, de estos, de creer en uno mismo. Alguna vez yo me recuerdo una gran lección de mi abuelita cuando era muy jovencito, quizá estábamos hablando de 10 a 12 años, no me recuerdo bien la edad, pero mi abuelita en una situación me dice, mira, me preguntó algo y me para de lleno antes de contestar. Le dice, mira, escúchame, tú contestas lo que tú quieras. Si quieres, me mientes, no hay problema. Correcto. Pero solo tú sabrás si me has mentido o me has dicho la verdad. Si me mientes, es posible que yo te crea y es posible que yo me la trague eso. Pero al final del día, la única persona a cual no vas a engañar es a ti mismo. Correcto. Entonces, una gran lección de que me llevo toda la vida. Al final del día, o sea, yo puedo engañar a todo el mundo, pero no a mí mismo. Entonces, ¿para qué engañarse a mí mismo? Entonces, queridos jóvenes, eso es muy importante en la vida. Yo creo que es una de las lecciones más importantes, de que si yo actúo de la forma que quiero que la gente actúe con uno, porque si tú das negativismo, eso te va a regresar. Pero si tú das mucho positivismo, si tú das mucha esperanza, eso va a multiplicarse. Entonces es muy importante, queridos jóvenes, muy importante, queridos amigos, que eso pase. Entonces, como dice el decreto, eso es básicamente una decisión ya tomada, el hacer el bien y no el mal. Así que es muy importante, hay muchos temas que conversar. En todo caso, como siempre lo hemos dicho, muchas ideas, nos pueden dar muchas ideas en los comentarios, qué opinan ustedes, cuál es la historia de ustedes, y nosotros estaremos listos para compartir las ideas de ustedes, las experiencias de ustedes y seguir adelante, para seguir conversando. Simplemente es una grabación de nuestra vida para quedarnos para luego ver nosotros mismos en dónde Correcto. vamos a estar en el futuro, y eso es todo. No queremos dar una lección a nadie, simplemente queremos conversar nuestra vida, de eso se trata. Correcto, esa es la idea de nuestro podcast y bueno, por ahora ha sido
como que completar una parte de nuestra introducción de cómo va a ser nuestros podcasts. Y simplemente para mí yo lo tomo como un recuerdo personal. Para mí es un recuerdo personal de que en algún momento de aquí un par de años decía, wow, esas ideas tenía, esto ha cambiado con mi vida, porque siempre con el pasar de los años es para bien. Para mí cada año que viene es un nuevo aprendizaje, es más experiencias y también es crecer personal y profesionalmente en mi caso. Así que esto es como un historial para nosotros, para mi familia, para nuestros amigos y simplemente seguir adelante. En próximos capítulos contaremos con la presencia de personas muy cercanas a nosotros que también tienen historias que contar, que también tienen puntos de vista diferentes pero muy importantes para las personas que nos están viendo y sobre todo para nosotros mismos, porque para mí todos los días aprendo de personas que están a mi alrededor, no necesariamente de los que converso. También es muy importante hoy en día educarse de personas que tal vez están en el punto que yo quisiera estar, así que todos los días escoger, ponerme un audífono y decir, oh, wow, esto yo no lo sabía, pero ahora lo sé. O esto me interesaría saber, así que voy a averiguar por qué. Entonces, bueno, en los próximos capítulos tendremos ya acompañantes para nuestro podcast y vamos a seguir aprendiendo de todo un poco, y así que cualquier cosa, coméntenos, déjenos saber qué les interesaría y estaremos muy atentos y pendientes a todos. Así que muchas gracias por este nuevo capítulo y vamos a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden que Latinoamérica es una potencia, exploremos. Correctamente, los latinos podemos hacer maravillas. Mucho más.